poder compartir. Muy bien, muy bien. Pues definitivamente hablar de salud mental es un tema muy amplio. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver y están relacionadas estrechamente con nuestra salud mental. Los temas de las dinámicas laborales, las dinámicas sociales, las dinámicas familiares. Todo esto en realidad está muy asociado pues a cómo llevamos nosotros nuestra salud mental. Primero que nada hay que entender que tener salud mental no únicamente implica el hecho de no padecer un trastorno mental, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese un trastorno por uso de sustancias, sino el verdaderamente poder ser elementos que participan y que aportan a la comunidad. Y a partir o más bien para poder participar y aportar a la comunidad, pues necesitamos tener una estabilidad de alguna o de otra manera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de dos condiciones que se dan frecuentemente, que son condiciones que muchas veces no se detectan, pasan desapercibidas. En la mayor parte de las ocasiones tiene que ver con que como los síntomas se van instalando poco a poco, no nos vamos dando cuenta de que están ahí. Después vamos normalizando ciertas conductas, vamos normalizando ciertas actitudes. En el trabajo pasa algo muy particular, casi siempre cuando yo estoy hablando de ansiedad y de depresión en el trabajo, hablo de cómo la dinámica de una persona o el cambio en la dinámica de una persona nos puede hacer ver, si abrimos un poco los ojos, si abrimos un poco nuestra empatía, ver que alguien la está pasando mal. Desafortunadamente, de forma habitual, suele ser un poco al contrario, ¿no? Como estas personas, por ejemplo, con ansiedad y depresión, de repente tienen un funcionamiento mucho menor al esperado, pues obviamente eso no, lo vivimos de alguna forma como a veces hasta como una agresión directa, como está dejando de hacer su trabajo y entonces me están poniendo a hacerlo a mí, o de alguna manera no lo está haciendo bien y entonces eso retrasa mi propio trabajo o está muy irritable y no se le puede hablar. Y generalmente todo esto se convierte más como en una crítica a la otra persona y no en una atención a decir, bueno, ¿qué está pasando mi compañero o mi compañera de trabajo? ¿Sí? Vamos entonces a hablar de dos cosas importantes, ansiedad y depresión, ¿no? Antes de empezar a hablar de ansiedad y depresión, me gustaría comentarles que, bueno, hay algunas condiciones de salud mental que tienen como síntoma principal emociones esperadas pero desbordadas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, todos nosotros en algún momento de nuestra vida y por muy distintas circunstancias podemos sentir ansiedad, podemos estar inquietos, podemos estar tensos, podemos estar pensando mucho en alguna cosa, ¿no? Podemos estar preocupados por algo. Eso es completamente normal y esperado. Todos nosotros en algún momento podemos llegar a sentirnos tristes, podemos llegar a sentirnos apáticos, podemos llegar a sentirnos sin energía en un momento dado. Eso también es completamente normal y esperado. Por ejemplo, cuando experimentamos una pérdida, ¿no? Cuando tenemos, no sé, una ruptura sentimental, inclusive cuando tenemos un cambio de trabajo, en este momento, por ejemplo, en que a nivel gubernamental, sobre todo las cuestiones federales, pues se presentan de repente muchos cambios. Siempre, ¿no? Todos los cambios implican pues un periodo de adaptación y durante ese periodo de adaptación, pues nosotros podemos llegar a sentir ansiedad, podemos llegar a sentir tristeza, ¿sí? Y algunas de estas cosas que les he comentado que pueden acompañarla, ¿sí? ¿En qué momento nosotros hablamos ya de una depresión? ¿En qué momento nosotros hablamos ya de que esa ansiedad que decíamos hace un momento que puede ser una emoción normal y esperada, se convierte en algo, ¿no? Que se llama trastorno o que puede ser considerado un trastorno y que por lo tanto se tiene que tratar? Es lo que nosotros vamos a hablar aquí el día de hoy. Otras de las cosas que vamos a tocar el día de hoy, más que recitarles cómo nosotros hacemos los diagnósticos de depresión o de ansiedad, es cómo se ve. Es bien importante para nosotros que desestigmaticemos la enfermedad mental, que aprendamos a verla en el otro, pero no para ejercer una crítica, no para ejercer una censura, sino al contrario,
para, como les decía hace un momento, poder tener empatía, decir, sé que le estás pasando mal y voy a buscar ayudarte. ¿Sí? Entonces, pues vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a hablar de los trastornos de ansiedad, como les comentaba hace un momento. ¿En qué momento esta ansiedad se puede convertir en un trastorno? Se convierte en un trastorno cuando la ansiedad se desborda, cuando esa inquietud, cuando esa aprehensión, cuando esa preocupación no nos deja, ¿no? Cuando esa preocupación está con nosotros todo el tiempo, cuando esa preocupación inclusive hace que un problema que puede resolverse, vamos a ponerlo de manera sencilla, se convierta en un problema grave, cuando se nos van cerrando las opciones, ¿sí? Y hablando de algunas de las generalidades de la ansiedad, hay que tener en cuenta que estos trastornos se presentan muy frecuentemente y que desafortunadamente muy frecuentemente también no reciben el tratamiento que necesitan. ¿Por qué? Porque, como les comentaba hace un momento, a veces los síntomas se pueden llegar a normalizar, sobre todo si los síntomas empezaron durante la infancia o la adolescencia. De repente muchos de los síntomas se pueden llegar a convertir en etiquetas. Es que así es de perfeccionista, es que así es de enojón, es que así es de impaciente, es que así es de aislado, es que así es de obsesivo, ¿no? Entonces, muchas veces todos estos síntomas, ustedes van a ver más adelante, que durante nuestra adolescencia son en realidad síntomas de una condición que se tiene que tratar, se empiezan a convertir en etiquetas y pasan completamente desapercibidos. ¿Sí? Un trastorno de ansiedad puede tardar en diagnosticarse como tal más de 10 años, ¿no? Un trastorno de ansiedad puede tratarse hasta que llega el momento en el que se presenta de forma física. Hay una premisa básica que dice que invariablemente el cuerpo grita lo que la boca calla. Como normalmente, ¿no? No le damos importancia a esos síntomas, por lo que les comentaba hace un momento, porque se convierten en etiquetas, pues los síntomas o la problemática habitualmente va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que la ansiedad tiene que encontrar una forma de manifestarse y lo hace de una forma física. Entonces, los trastornos de ansiedad se pueden presentar como síntomas de otras enfermedades físicas o de otros trastornos mentales. Es muy frecuente, por ejemplo, que la ansiedad se presente en pacientes que tienen problemas cardíacos, en pacientes que tienen diabetes, en pacientes que tienen hipertensión, en pacientes que padecen alguna otra enfermedad como de la tiroides, por ejemplo, etcétera. Y a veces no es hasta ese momento en que nos podemos dar cuenta de que se está presentando. Otro aspecto bien importante a considerar cuando nosotros hablamos de ansiedad es que suele ser también un trastorno que frecuentemente puede derivar o puede desencadenar un trastorno por consumo de sustancias. Normalmente cuando nosotros estamos ansiosos, nos estamos inquietos, no pedimos ayuda, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Voy a calmar mi ansiedad o me voy a ir a tranquilizar con una chela, ¿no? Con unos alcoholes, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que realmente en ese momento lo que estamos buscando es algo que nos calme, ¿sí? No podemos pedir ayuda porque no podemos decir estoy ansioso, tan ansioso que necesito algo para calmarme. Hago o digo lo que está socialmente aceptado, que es ir a buscar una cerveza, que es ir a fumarme un cigarro. Y conforme vamos llegando y va aumentando la severidad de estas condiciones, pues paso a los siguientes pasos, ¿no? O me voy a los siguientes pasos, algunas otras sustancias, ¿no? Tabletas, marihuana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si se fijan, pues tiene que ver mucho con esa ansiedad que está ahí, que no supimos que se había ya convertido en un problema a pesar de que tenía tanto tiempo presentándose y que ahora nos está empezando a acarrear otros problemas. A esta comorbilidad o a esta presencia simultánea de los trastornos de ansiedad con un trastorno por uso de sustancias, ya sea con alcohol, con nicotina o con otras drogas, le llamamos nosotros patología dual. Es decir, se presentan las dos cosas pues al mismo tiempo, asociada una con la otra. Hay que considerar pues qué frecuencias, ¿no? Se presentan de ansiedad. Por ejemplo, en el mundo
¿no? 7.3% de la población tiene ansiedad, tiene un trastorno de ansiedad. Volvemos a lo mismo, ansiedad, todo el mundo siente en algún momento de su vida por alguna circunstancia, pero trastorno de ansiedad se presenta en 7.3% en el mundo, ¿sí? En nuestro país, 14% de la población mexicana presenta algún trastorno de ansiedad. ¿Esto qué significa? 1 de cada 10. Significa entonces que si, por ejemplo, aquí nosotros en este momento estamos conectados, alrededor de 100 personas, 15 de nosotros tienen un trastorno de ansiedad. Y esto es bien importante que lo consideremos, sobre todo porque después de la pandemia, en el regreso a esta nueva realidad, con nuevas dinámicas sociales, con nuevas dinámicas económicas, inclusive con nuevas necesidades que anteriormente no lo eran, muchas cosas cambiaron con la pandemia, cosas que eran muy importantes dejaron de serlo, cosas que no eran importantes comenzaron a serlo, ¿sí? Entonces, eso también generó un aumento en las frecuencias de trastornos de ansiedad, ¿sí? Hay que entender, pues, cómo muchas veces, insisto, existe esta confusión con la ansiedad como emoción, que ya vimos, no es mala, es parte de una respuesta a situaciones de estrés de la vida diaria. Se puede llegar a confundir con trastornos de ansiedad, pero ya sabemos ahora que le vamos a llamar trastorno de ansiedad cuando sea que esa ansiedad esté desbordada y empiece a causar problemas, ¿no? Hay inclusive algunos términos comunes o coloquiales, ¿no? Por ejemplo, es frecuente que a los trastornos de ansiedad la gente les llame padece de los nervios, ¿no? O es muy nerviosa o muy nervioso. Pero cuando nosotros hablamos de trastornos de ansiedad, tenemos que tener claro que hay ciertas características que se tienen que presentar junto con la ansiedad. La primera, como ya dijimos, pues evidentemente es una ansiedad desbordada, que se puede presentar como altos y permanentes niveles de tensión. Todo el tiempo estoy tenso. Altos y permanentes niveles de preocupación, ¿sí? Todo el tiempo me preocupa algo. ¿Por qué? Porque frecuentemente tengo esta anticipación de que algo malo puede pasar, ¿no? Hay quien lo dice inclusive o lo describe ya esa preocupación, como les comentaba un momento, puede ser tan fuerte que lo describe de una forma física, ¿sí? Dice, "Ah, siento algo aquí, como que algo va a pasar", ¿sí? Fíjense, ahí ya estamos hablando de cómo es que llegó a ese punto en el que la emoción se empieza a convertir o se empieza a sentir físicamente, ¿sí? Estas personas aprensivas, como de repente le llamamos, ¿sí? Que es como de, es que vas a ir a tal lado, pero ten mucho cuidado porque puede pasar esto. Pero a veces hasta nos burlamos de ciertos comentarios, ¿no? Pero no se te vaya a olvidar llevarte un suéter, pero no se te vaya a olvidar, hablarme cuando llegues, pero mira, ten mucho cuidado cuando vayas pasando por ahí. No te lleves eso puesto porque puede llamar mucho la atención. No vayas a esa zona que es tan peligrosa, bla, 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 ¿no? Y entonces hay como en el pensamiento de estas personas que sufren ansiedad una preocupación constante. Sí, esas preocupaciones, insisto, son desbordadas y pueden o no tener razón. Si bien es cierto, por ejemplo, que los niveles de violencia, la inseguridad en el país son altos, pues una cosa es saber que tengo que tener precauciones y otra cosa es saber que yo o mi familiar o mi amigo o mi compañero de trabajo o alguien que me importa, ¿sí? Es la siguiente víctima. ¿Sí? Eso es lo que va a diferenciar entre el hecho de decir, tengo una preocupación porque sé que la situación es complicada, ¿sí? A esta preocupación es excesiva y soy la siguiente víctima, ¿no? Bien, cuando nosotros tenemos esta preocupación por uno o por muchos temas, ¿sí? Durante mucho tiempo, es decir, o específicamente en este caso, 6 meses, y esta preocupación, aprensión o tensión se acompaña de síntomas como cambios en el apetito, problemas para dormir, irritabilidad, intolerancia, problemas para relajarse, síntomas cognitivos, síntomas físicos y tensión muscular, ¿sí?
hablamos de que ya tenemos un trastorno de ansiedad y que necesitamos ayuda, ¿sí? Nos da pena muchas veces pedirla, pero bueno, aquí es justo lo que vamos a ver el día de hoy, la importancia de buscar ayuda y de pedir ayuda, ¿sí? ¿Qué es lo que presentamos cuando hablamos de cambios en el apetito? Cuando hablamos de cambios en el apetito, tenemos que entender que hay algunas personas que cuando se sienten ansiosos, que cuando se sienten aprensivos, que cuando se sienten preocupados o tensos, ¿sí? Comen más. Eso tiene que ver con una respuesta de nuestro cerebro a esta sensación de peligro constante en la que estamos, en la que nos percibimos, ¿sí? De manera que, ¿qué busca nuestro cuerpo? Pues tener energía para poder huir o para poder pelear. ¿Qué sucede? Que entonces quiero estar comiendo cosas. Frecuentemente quiero estar comiendo, sobre todo dulces, sobre todo aquello que me dé energía mucho más rápido. El problema es que como esa ansiedad no se va, pues me la paso comiendo de esta manera todo el tiempo. De la misma forma, hay otras personas que dicen, no, yo habitualmente cuando me siento ansioso, cuando me siento inquieto, cuando me siento preocupado, a mí se me quita el hambre. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Los cambios en el sueño. Los cambios en el sueño puede ser que me dé insomnio o, por otro lado, o más bien, porque también se pueden presentar juntos, que me sienta tan cansado constantemente que todo el tiempo tenga sueño. ¿Y eso por qué sucede? Porque si bien es cierto que la tensión, la preocupación están aquí adentro, esto también implica un desgaste de energía. Entonces, el estar pensando tanto en esas cosas hace que pierda energía para enfocarme en mi día a día, ¿sí? Y entonces me siento cansado todo el tiempo y tengo sueño todo el tiempo, ¿sí? Y también tengo problemas para concentrarme, tengo problemas de memoria, tengo problemas para poner atención en lo que estoy haciendo, ¿sí? Y entonces tengo dificultades probablemente en mi trabajo. Yo siempre digo que esta preocupación, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, es como cuando nosotros tenemos nuestros celulares y tenemos estas aplicaciones que se dice se actualizan en segundo plano. Es decir, a veces, aunque no nos demos cuenta, pues está llegando información al Facebook, está llegando información al WhatsApp, etcétera, etcétera. Y bueno, para cuando lo abrimos, pues ya vimos que ya llegó, ¿no? Eso significa que mientras nosotros no estamos aparentemente utilizando el celular sí está funcionando. Está funcionando gastando energía, está funcionando gastando datos. Muchas veces nos desconcierta y decimos, ¿por qué se me acaban los datos tan rápido? ¿Por qué se me acaba la batería del celular tan rápido si prácticamente no lo uso, si prácticamente no checo nada en la internet? Pero a veces es porque esas aplicaciones actualizándose en segundo plano los consumen. Exactamente lo mismo sucede con nuestro cerebro. Si yo voy a trabajar, tengo responsabilidades, objetivos a los que me tengo que dedicar, pero tengo un pensamiento que está ahí, que da vueltas, siento esa tensión, siento esa aprensión, no me puedo concentrar en lo que tengo que hacer y por lo tanto mis resultados no son los mismos. De hecho, a veces soy más propenso a cometer errores. ¿Sí? Más o menos va quedando claro, pues, estos cambios en el apetito, estos cambios en el sueño, cómo se asocian, por ejemplo, con los problemas de atención, de concentración, de memoria. Hemos estado repitiendo constantemente que esa es una preocupación o una aprensión de la que el paciente no se puede deshacer. Es decir, no tiene capacidad para relajarse. Paradójicamente, casi siempre que alguien nos dice que se siente ansioso, lo primero que le decimos es, relájate, ¿no? Y entonces la persona voltea y nos ve con cara de, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Por qué? Porque realmente no es una opción. No es que nosotros queramos o no queramos estar relajados. Cuando la ansiedad ya se convirtió en un trastorno mental, significa que es porque no hemos podido, en un momento dado, regularla adecuadamente. ¿Sí? Y obviamente, como ya decíamos hace un momento, además de estos síntomas de forma mental, etcétera, vamos a tener síntomas físicos de ansiedad
empezando por la tensión muscular. Hay mucha gente que normalmente dice, es que me siento, por ejemplo, muy contracturado, ¿sí? Tengo constantemente dolores en el cuello, o tengo dolores constantemente en la espalda, o tengo dolores constantemente luego decimos, ¿no? Hasta en el ciático, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esos síntomas hasta aquí se pueden llegar a presentar, ¿sí? Vamos a describirlos un poquito más a continuación, ¿sí? Hay síntomas que tienen que ver con una activación de nuestro sistema nervioso. Cuando nosotros tenemos ansiedad es como si tuviéramos una alerta encendida. Imagínense una alarma de un coche, imagínense una alarma de un banco que está prendida todo el tiempo. ¿Cómo se manifiesta el estar prendida todo el tiempo en nuestro organismo? Se manifiesta por sentir palpitaciones, por sentir golpeteo en el corazón. De repente sentimos sofocos o escalofríos, de repente nos damos cuenta de que sudamos mucho, de que, por ejemplo, nos sudan las manos cuando estamos enfrente de nuestros jefes o nuestros compañeros o queremos hablar, constantemente tenemos la boca seca. Cuando hay ansiedad son muy frecuentes todos los síntomas de las itis, decimos nosotros, las colitis, las gastritis, ¿no? Frecuentemente también se presentan algunas condiciones que se llaman neurodermatitis. Esa neurodermatitis puede ser, ¿no? Así como de, ay, es que cuando me pongo nervioso o nerviosa, me salen un montón de granitos. O es que cuando me pongo nervioso o nerviosa, suelo sentir mucha comezón en todo el cuerpo, ¿sí? En nuestro abdomen, en nuestro pecho, también puede haber síntomas que van desde una dificultad leve para respirar. A veces quien vive con ansiedad es alguien, por ejemplo, que suspira mucho, ¿no? Que todo el tiempo está así de, ¿no? En otros momentos, en otras circunstancias, puede tener una franca sensación de me estoy ahogando. Las palpitaciones de las que estábamos hablando anteriormente pueden llegar a generar el temor de estar sufriendo un infarto o son tan rápidas que son tan angustiantes. Paradójicamente, como son rápidas y generan angustia, esto incrementa la ansiedad y hace que se sientan todavía más. Son frecuentes las náuseas, el malestar abdominal, ¿sí? Y entre otros síntomas, como mencionábamos antes, además de la tensión muscular, también tenemos de repente sensaciones de aturdimiento, de hormigueo, ¿sí? De dolor, como decimos, una sensación de inquietud constante, ¿sí? Y en ocasiones hasta sentimos como un nudo en la garganta. Nos sobresaltamos fácilmente, ya dijimos que teníamos también problemas para concentrarnos, tenemos también problemas para conciliar el sueño o dormimos mucho y tenemos irritabilidad. Ahora, no me gustaría quedarme con esto, me gustaría describir algún compañero o compañera suya. Piensen en ese compañero detenidamente. Piensen quizás en que ese compañero, ustedes, de hecho, se les vino a la cabeza porque ya tenían un poco como la idea de que algo podría estar pasando con él. Lo empezaron a ver raro, lo empezaron a rotar raro, ¿sí? Era alguien, por ejemplo, que siempre los acompañaba a desayunar y que últimamente no tiene hambre, no quiere comer. Era alguien que habitualmente llegaba temprano y últimamente suele llegar tarde o inclusive suele no ir. Piensen en alguien que pues a lo mejor no era la persona más saludadora del mundo, no llegaba saludando a todo el mundo, pero era cordial. Y ahora últimamente lo ven enojado, ahora últimamente lo ven molesto o molesta. Normalmente funcionaba muy bien en el trabajo, hacía las cosas rápido y las hacía bien. Ahora se equivoca constantemente, se tarda más en hacer el trabajo o lo vemos francamente desinteresado por hacer el trabajo, ¿sí? Si le pedimos algo nos responde mal. Lo vemos que frecuentemente dice tengo dolores de cabeza, lo vemos que frecuentemente dice tengo gastritis, lo vemos que se incapacita, ¿sí? Vemos que si estamos en la oficina y de repente alguien se le acerca, no con la intención, por ejemplo, de sobresaltarlo o asustarlo, pero se le acerca ahora sí que sin un aviso previo, en ese momento brinca, ¿no?
ese compañero o compañera puede estar teniendo un problema de ansiedad, ¿sí? Ese compañero o compañera que antes tenía un discurso positivo sobre la vida, sobre las situaciones, que cuando los demás hablábamos de, híjole, es que no sabemos quién va a venir de jefe o cómo se va a poner esto, es que la situación, etcétera, etcétera, ahora te dice, no, 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 es que yo creo que nos van a poner un jefe que definitivamente no va a girar, no va a trabajar sobre la misma línea que nosotros y entonces pues vamos a tener muchos problemas, a ver qué tanto realmente aguantamos o nos aguanta él o en qué momento nos queremos ir y pues sí, hay que empezar a buscar otro trabajo o a ver qué vamos a hacer allá afuera, porque bla, 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 ¿no? Y le decimos, oye, ¿te imaginaste toda una historia? Sí. Ese compañero o compañera suele tener ansiedad. Si se fijan, inclusive, hasta la forma en la que hablé puede identificar cuando un compañero o compañera está pasando un mal momento en el tema de ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa o qué implica? La mente está girando tan rápido que el habla también tiene que girar rápido, ¿sí? A veces inclusive se cruzan las palabras, se atoran para esa persona, ¿sí? Yo sé, somos 150 personas, cosa que me da mucho gusto, pero me gustaría, si hubiera oportunidad, que con esta opción de levantar la mano, veamos quién puede levantar la mano diciendo, sí reconozco a alguien así cerca de mí. Tenemos una, dos, tres, cuatro, siete, ocho, 10. Vamos, 10. Por estadística, dado que estamos 150, mínimo aquí tendría que haber unas 19 o 20 personas que ustedes mismos o que otras personas más estén viviendo todos estos síntomas. ¿Sí? Muchas gracias. Sé que los micrófonos están desactivados, etcétera, pero si me permiten, antes de continuar con la siguiente parte y de conectar este tema con depresión, me gustaría que anotaran en el chat si hasta aquí tienen alguna pregunta o duda. Ya están habilitados los micrófonos. Si quieren hacerlo de manera ordenada, por favor. ¿Alguien quiere participar verbalmente? Por ahí levantaron la mano. Nati Ortiz, por favor, si nos quieres compartir, con mucho gusto escuchamos. No escuchamos a Nati, ¿verdad? No, no se escucha. Allí ya me escucho. Ahí ya te escuchamos, Nati. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda es si la ansiedad o el trastorno de ansiedad en algunos casos o no sé, si puede ser problema hereditario o no. Totalmente. Los trastornos mentales en general, sí, son enfermedades, le llamamos nosotros multifactoriales. ¿Qué significa esto? Que existen diversos factores para que se desarrollen las enfermedades mentales. Tenemos, le llamamos nosotros factores de riesgo, y a esos factores de riesgo yo los divido en cuatro. Tenemos factores predisponentes, tenemos factores precipitantes, tenemos factores exacerbantes y factores perpetuadores. ¿Qué significa cada uno de estos? Entre los predisponentes se encuentran las cuestiones genéticas.
Definitivamente trastornos como el trastorno de ansiedad, en algunos casos obviamente también los cuadros de depresión, los trastornos de sustancias, el alcoholismo, todos ellos pueden ser hereditarios. Pero no basta con que haya una sola cosa, ¿sí? Habitualmente el hecho de que haya uno de esos factores y después haya factores que se asocien, ¿sí? Por ejemplo, un factor precipitante puede ser el vivir una experiencia traumática importante, ¿sí? Hace que se detone un trastorno de ansiedad. Podemos también tener a un paciente y desafortunadamente, ¿no? Vamos a pensar en alguien durante la pandemia, vamos a pensar en alguien que tenía el antecedente en familiares del padecimiento de los trastornos de ansiedad, que vivió o enfrentó, por ejemplo, el tema de la pandemia estando en su etapa de adolescencia, ¿sí? Y que después tuvo una experiencia traumática. Pues ahí ya tenemos como todo listo, ¿no? Para que se presente el trastorno, ¿sí? Los trastornos los podemos prevenir, ¿sí? Si procuramos nuestra salud mental. Los podemos tratar, ¿no? Si ponemos atención en nosotros mismos y en los demás. Hay una cosa que yo digo mucho, ¿no? Siempre digo que, bueno, cuando tratamos los trastornos mentales es frecuente que, obvio, utilicemos medicamentos y hay muchas ideas raras alrededor de los medicamentos, que si son adictivos, que si luego no los puedes dejar, no voy a entrar ahorita en detalles, pero nada de eso es cierto, ¿sí? Pero es curioso cómo no nos atrevemos a ir con quien debemos ir, por ejemplo, ir a buscar atención con un médico, ¿sí? Pero siempre tenemos a la vecina acomedida. ¿Alguien de ustedes tiene vecinas acomedidas que les han recomendado tomarse la pastillita porque, ¿no? Así como de, mira, yo me tomo esto, yo le tengo mucha fe, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿no? A mis colegas que no busquemos erradicar a las vecinas acomedidas. Qué bueno que existan, vamos a hacer que sigan existiendo, pero les vamos a dar la información real, ¿sí? Y de esto se tratan este tipo de charlas, ¿sale? Entonces, sí, Nati, perdón, me desvié un poco, pero en conclusión, sí, sí puede ser hereditario. ¿Alguien Gracias. más tiene alguna pregunta o nos quiere compartir algo? Sí, Víctor buenas Daniel, tardes. Sí, buenas tardes. hola. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Alguna otra forma alternativa Ujú. para, pues, atender la ansiedad y la depresión? Esa es una, y que no dependa de fármacos. Y la otra, ¿qué hacer cuando se presenta un problema de esos con los compañeros de trabajo? Ok. Bueno, son dos preguntas bien interesantes, ¿no? Primero, efectivamente, Víctor Daniel, hay algunos cuadros de ansiedad y de depresión que no necesitan tratamiento psicofarmacológico, que quizás con algunas acciones o cambios que se puedan realizar en la dinámica de vida de los individuos, por ejemplo, empezar a generar cambios hasta en la forma de comer, en la actividad física, suspender el consumo de sustancias, a lo mejor de alguna manera mejorar la comunicación familiar, ¿sí? Mejorar la dinámica en el trabajo. Hay elementos que pueden hacer suficiente este tipo de intervenciones, pero no hay que digamos, quitar de vista la necesidad de un tratamiento farmacológico cuando se necesita. Es cierto, no todos los trastornos de ansiedad tienen que tener tratamiento psicofarmacológico, pero no negarnos a que si tenemos una buena valoración y se nos indica, se ha tratado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo le propongo estos cambios que te estoy proponiendo a ti en este momento a alguien cuya ansiedad es tan grande que visualiza todo como oscuro, que considera que nada se puede resolver, ¿crees que va a ir a hacer ejercicio? No, ¿No? no, ¿Crees jamás, no. que va a platicar mejor, se va a relacionar mejor con sus compañeros de trabajo? No, tampoco. ¿No? Entonces,
¿Qué es lo que hace el medicamento en esos casos? El medicamento se convierte en un facilitador. Ujú. Imagínate que funcionamos a través de engranes, que nuestra mente funciona como con engranajes, ¿sí? A veces hay un engrane, este engrane es el que maneja el ir a hacer ejercicio o no, ¿sí? Sí, Entonces, este engrane en alguien que diga, pues sí quisiera ir a hacer ejercicio, pero cuando ya se trata de una enfermedad, cuando ya no lo podemos controlar, este engrane se queda ahí, así ¿sí? es. Y a veces hasta el Sí. paciente sufre más porque llega con amigos, con familiares, donde le dicen, no, mira, haz ejercicio, ¿sí? Duerme mejor, Ujú. cuando ya no es decisión del paciente. Como ya es un trastorno, es algo que ya no está decidiendo. ¿Qué hace el medicamento? Ayuda a que este engrane gire. Sí le quita la rigidez. Exacto, ¿sí? ¿Se necesita en todos los casos? No, tienes toda la razón. No hay que Ujú. eliminar la posibilidad, Claro. ¿sí? Y perdóname, se me fue tu segunda pregunta. La primera era esta, que si se puede tratar con otras opciones. ¿Y qué más? Sí. Y la segunda es, ¿qué hacer cuando se presenta un caso de una alteración así Ok. con un compañero, Depende un uno poco mismo? depende un poco de qué estás hablando, porque no sé si te refieras a, por ejemplo, ahorita que platicamos y que pusimos el ejemplo y que ya identificaste o tienes claro como ok, entonces probablemente fulanito lo está pasando mal, ¿no? Si lo acabas de identificar y deseas, por ejemplo, ayudar, lo primero que hay que hacer es que hay que tener empatía, ¿no? Ujú. De entrada, ahorita ya nos vamos a quedar con la idea de, es que entonces él no elige estar de mal humor. Él no elige haber tenido este cambio tan radical. Quizás entonces a partir de ahí mi manera de acercarme a esa persona es diferente, ¿sí? No le Sí, vamos. digamos, un problema de pecho y abdomen. Ok. Entonces te estás refiriendo a una situación aguda, es decir, a que en un momento dado la persona se empieza a sentir mal, empieza a sentir que le aprieta el pecho, empieza a sentir que no puede respirar, empieza a sentir que se va a desmayar, etcétera, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Qué crees? ¿Qué hacemos? Aplicamos los primeros auxilios psicológicos. Ustedes van a tener esa sesión a detalle, no recuerdo si en 1 o 2 semanas, Ok. ¿sí? Todos Me podemos parece dar los bien. primeros, por lo pronto les comento, todos podemos dar los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Porque mucho Ujú. de lo que se basa los primeros auxilios psicológicos es en escuchar. Les van a explicar un poco cómo hacerlo, ¿sale? Ok. Sí, bien, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, nos quedamos ahorita con estas dos participaciones. Pasamos al siguiente tema, si me permiten, y después damos otra chance de tener más participaciones. Bien, ahora, bueno, aquí nada más rápidamente enfatizar si son 6 meses los necesarios para estimar que una persona tiene el trastorno de ansiedad. Sí, sí, por aquí no sé, Angélica. Angélica preguntó eso. Cuando nosotros hablamos de trastornos, los trastornos tienen que tener una duración. Como decíamos hace un rato, todos podemos sentir ansiedad, todos podemos sentir cierto grado de aprehensión. Si no se queda, ¿no? Si es tan pasajera como la situación que lo está desencadenando, pues obviamente no hablamos de un trastorno. Pero si hablamos de algo que ya se queda, cuando nosotros como médicos decimos voy a hacer un diagnóstico que amerita un tratamiento, que amerita un abordaje, ¿sí? Las guías de diagnóstico y de tratamiento nos sugieren que tiene que haber estos síntomas al menos durante los 6 meses previos. ¿Las afectaciones a largo plazo del uso de ansiolíticos pueden ser a nivel de memoria? Sí, sí, definitivamente. Los pacientes que utilizan ansiolíticos, particularmente los PANES, el clonazepam, el alprazolam, el diazepam, son más propensos de entrada a tener demencia, a desarrollar demencia.
Ana me dice que explique los otros dos factores. Ok, rápidamente, ¿cierto? Los factores exacerbantes es cuando nosotros, digamos, ya estamos o ya se instaló un trastorno en nosotros y hay situaciones, a veces de vida cotidiana, que ya se vuelven difíciles de manejar y lo que hacen es exacerbar los síntomas, ¿sí? Es decir, aunque esos factores vayan y vengan, ya generaron ese aumento en nuestra sintomatología. Y luego los factores perpetuadores es cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones que no podemos cambiar. Vuelvo un poco al ejemplo de violencia, ¿sí? En el ejemplo de violencia, bueno, ahí está. ¿Qué tengo que hacer? De alguna o de otra manera, aprender a lidiar con ello, ¿sí? No aceptar la violencia. Mucha gente dice, entonces uno lo acepta y ya. No, aprendo a lidiar con ello, ¿sale? Bien. Continuamos entonces. La otra condición que suele ir muy de la mano con ansiedad es la depresión. Ahí hay que considerar que el 5% de la población mundial, ¿sí?, padece depresión. En México, en el 2021, decíamos que 81.48 de cada 100,000 habitantes tenía depresión. Y en Michoacán, particularmente, 68.45 de cada 100,000 habitantes también tenía depresión. Hay que conocer algunos aspectos, algunos detalles. Primero, que afecta más a la mujer que al hombre. Ojo, no significa que el hombre no padezca depresión, ¿no? De hecho, esta situación en la que dice o se dice que afecta más a la mujer que al hombre, cada vez demostramos más que es porque el hombre pocas veces pide ayuda. La enfermedad, al igual que la ansiedad, es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Hay muchas opciones, hay varias opciones de tratamiento dependiendo del factor o la causa desencadenante de la depresión, dependiendo también a veces hasta del acceso que se tiene a cierto tipo de tratamiento, pero en general lo más desafortunado es que son tratamientos poco utilizados. Se asocian mucho a temas de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como hipertensión, ¿no?, como padecimientos hepáticos y a otros trastornos mentales, particularmente al consumo de sustancias, ¿sí? Y obvio también incrementan sustancialmente el riesgo de suicidio. No es la única causa de suicidio, como que habitualmente asociamos que se suicida a alguien que tiene depresión. No necesariamente es así. También les van a platicar un poquito más de suicidio. No recuerdo cuál va primero. Sí, primeros auxilios psicológicos o suicidio, pero les van a estar platicando de eso. Pero algo que quiero que quede claro el día de hoy es que la depresión no necesariamente te lleva al suicidio, pero sí puede aumentar el riesgo. ¿Cómo identificamos nosotros la depresión? Volvemos a lo que decíamos hace un momento, a el hecho de que todos nosotros podemos llegar a sentir tristeza, todos nosotros podemos sentirnos bajos de pila, todos podemos llegar a sentirnos hasta como desinteresados o apáticos ante las cosas del día a día. Y a veces esto es normal y esperado. Decíamos hace un momento, alguna pérdida, malas noches de sueño, estar teniendo algún problema familiar, ¿no? A veces hasta créanme que el clima que condiciona mal sueño puede hacer que al día siguiente nos sintamos así. Algunas enfermedades, a veces hasta, por ejemplo, el COVID, ¿no? Hoy por hoy sabemos que mucho se presentaba con síntomas emocionales, ¿sí? Entonces hay que tener claro en qué circunstancias podemos presentar estos síntomas y que no siempre es depresión. Para que nosotros le llamemos depresión como trastorno, primero, y haciendo un poco de caso a lo que me pedía Ana en la pregunta anterior, los síntomas que vamos a describir a continuación tienen que estar presentes por 2 semanas. Esos síntomas tienen que percibirse la mayor parte del día, casi todos los días. ¿Cuáles son esos síntomas? Tenemos 3 principales. Falta de ánimo, tenemos pérdida del disfrute y falta de energía. El ánimo se encuentra predominantemente bajo, puede estar irritable o puede estar fluctuante. A esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Culturalmente hablando, los hombres no podemos sentir tristeza, pero no hay ningún problema si sentimos enojo.
Entonces es muy frecuente que el hombre con depresión esté más enojado que triste. ¿Sí me explicó? O se describa o se perciba como más enojado que triste. O se perciba como más fluctuante su estado de ánimo, ¿no? A veces enojado, a veces triste, quizás a veces inclusive hasta parece que está demasiado contento. La anedonia se refiere a que ya no se disfrutan igual las actividades o el interés que se tenía en actividades específicas. Por ejemplo, alguien que decía, bueno, invariablemente me gusta ir al cine, ¿sí? Tantas veces a la semana o una vez a la semana, una vez al mes, y de repente le llamamos y le decimos, oye, pues ¿qué onda? Vamos al cine, y él te dice, ay, la verdad es que me da mucha flojera. No hay nada bueno. Cuando antes él o ella siempre decían, pues hasta la peor película dominguera puede ser divertida cuando vas al cine. Y ahora te dice, no, no. Eh, Falta de energía, ¿sí? Por ejemplo, alguien pues que a lo mejor no llegaba, ¿no? Sacando chispas de energía, pero que tenía energía para hacer su trabajo. Ahora lo vemos inclusive en el trabajo lento, lo vemos torpe, ¿sí? Ahí puede haber una falta de energía. ¿Qué otra cosa te presenta? Alguien que nos describe baja autoestima, alguien que nos describe pérdida de confianza, que se autorreprocha cosas, que dice sentirse culpable por muchas cosas. También tiene problemas para concentrarse, tiene problemas para tomar decisiones, tiene cambios en el apetito, tiene cambios en el sueño y luego obviamente puede llegar a tener ideas de muerte o ideas o conductas suicidas. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que oiríamos en un compañero o compañera de trabajo? ¿Qué es lo que veríamos? Por ejemplo, esta pérdida de energía a veces también se va a manifestar como un descuido en el aspecto personal, ¿no? Si nosotros identificamos a alguien que normalmente venía siempre bien arreglada o bien peinada y de repente ya no lo hace, ¿no? Si veíamos a alguien que siempre venía planchado, que cuidaba su ropa y ahora vemos a alguien que se ve desalineado, si de repente vemos o olemos a alguien, ¿no? Que cuando lo saludabas en las mañanas siempre daba ese olor a perfume y ahora lo empiezas a ver como más apartado, como más aislado y ya no huele a perfume. Lo primero que hacemos es criticar, ¿cierto? Sí. No nos cuestionamos qué puede estar pasando con esas personas, ¿sí? Entonces, hay que ser observadores con ese tipo de cosas. Entonces, estamos hablando de que vemos a alguien que no lo ves con la misma energía en su trabajo diario, que empezaste a ver que ha descuidado algunos aspectos de algunas áreas de su aspecto personal, que quizás no va tan arreglado y antes sí iba, que a lo mejor también aquí podemos ver esto, ¿no? Que de repente era más efectivo en su trabajo, se concentraba bien en su trabajo y ahora de repente me lo encuentro como mirando al horizonte, ¿no? No contesta las preguntas. Anteriormente, siempre él era como muy estructurado, él o ella eran muy estructurados o muy ordenados con el tema de las agendas y ahora se le van cosas, olvida las juntas, ¿sí? Ahí podemos estar hablando de alguien que está teniendo un cuadro como que se empieza a ver de depresión. Si ese mismo alguien, además de ver esto que estamos diciendo, de repente también lo vemos enojado, de repente vemos también que nos contesta mal, de repente vemos inclusive que le contesta mal hasta el jefe, ¿sí? De repente vemos que maltrata a su asistente cuando no era habitual en él, ¿no? Habrá que cuestionarnos qué puede estar pasando, ¿sí? Inclusive vemos a alguien, vamos a ponerlo así, ¿no? Aparentemente hasta que hay que bueno que ya no lo hace, ¿no? Pero alguien que se tomaba selfies o fotos en el celular y le gustaba subirlas, ¿sí? Y dejó de subirlas. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué está viendo esos cambios? ¿Sí?
Si cuando te acercas finalmente a hablar con él, ¿no? Te empieza a contar que ya no se siente cómodo en el trabajo, ¿no? Te empieza a contar que siente que no está en donde debería estar, que siente que no tiene la capacidad, ¿sí? Para hacer lo que está haciendo, ¿sí? Que duda de sí mismo, ¿sí? Que cuando comete un error se reprocha mucho, se culpa, se regaña, a veces hasta francamente se trata mal. Podríamos estar hablando de un cuadro de depresión. Eso, por ejemplo, en un compañero de trabajo. Pero ¿qué puede pasar, por ejemplo, en un adolescente? ¿No? Me imagino que muchos de los aquí presentes tienen hijos y tienen hijos adolescentes y de repente pueden ver cambios en las conductas. Cuando estos cambios en las conductas aparentemente no nos convienen, no nos damos por enterados, ¿no? Por ejemplo, es, por fin dejó el celular, ya no está pegado al celular todo el día, ¿sí? No, ahora ya no tengo la preocupación de que ande en la calle porque ya no sale tanto con los amigos. Llega de la escuela, se va a su cuarto, prefiero que esté ahí encerrado a que ande en la calle con los amigos porque me tenía muy preocupada o preocupado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todos esos cambios que nos beneficiaban hicieron que no nos diéramos cuenta de que algo estaba pasando, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que tenemos que hacer es poner atención. El hijo de un amigo le dice, es un niño de 4 o 5 años, y frecuentemente les dice a sus papás, escúchame con los ojos, ¿no? Que, por ejemplo, él les está hablando y ellos no lo están viendo directamente, y entonces él les pide que lo escuchen con los ojos, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Que a veces, pues, hay que ser más observadores y hay que escuchar más con los ojos, ¿sí? Las ideas de muerte, pues, a veces se pueden llegar a expresar como el, yo ya le pido a Dios que me recoja, ¿no? Habremos escuchado alguna vez esa frase en mamá, en papá, en algún abuelo o abuela, ¿sí? Y habrá que indagar. Si de repente sabemos del abuelo o abuela que dejó de cuidar las plantas, del abuelo o abuela que ya no prepara la comida, que ya no cocina, que ya no está disponible cuando van a ir los nietos y hace esa clase de expresiones, pues habrá que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay muchos síntomas que pueden ser parecidos. En esta imagen que les estoy presentando en este momento, presento como estos síntomas principales de los que acabamos de hablar. Aquel que señala la pérdida de energía, aquel que señala también el tema de la irritabilidad o la intolerancia, la percepción de la vida como muy difícil, como muy abrumadora, ¿no? Son pacientes que frecuentemente, o son padecientes, como dice mi jefe, son padecientes que frecuentemente tienen esta visión en túnel, lo que decíamos hace un momento. Muchas veces esa visión en túnel de es que no hay solución, nada se va a solucionar, esto está mal y se va a poner peor, algo a lo que nosotros llamamos desesperanza, es lo que predispone más a un paciente con depresión al suicidio. ¿Sí? Y luego se hace un círculo vicioso bien curioso porque efectivamente ese paciente o padeciente con síntomas de depresión, síntomas de ansiedad que comienza a equivocarse, pues obviamente le llaman la atención. El hecho de que le llaman la atención le refuerza la idea de que no está haciendo las cosas bien, de que no es bueno, de que no vale la pena y eso incrementa todavía más el estado de ánimo bajo o deprimido. ¿Sí? Y entonces entramos en este círculo vicioso. Si este círculo vicioso se perpetúa mucho, pues por ejemplo puede derivar en una idea de suicidio. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un adolescente que se ve así y que llega a algún compañero buena onda y le dice, oye, yo tengo algo que te va a dar un levantón? ¿Sí? Y el adolescente lo acepta y siente el levantón y se siente bien. ¿Qué va a pasar? Pues que al día siguiente lo va a buscar. Y entonces ahora vamos a tener a alguien con depresión que cayó en un tema de consumo de sustancias.
y volvemos a lo mismo, se van haciendo estos círculos viciosos. Estas son las dos principales condiciones que se presentan más frecuentemente y que son las que más frecuentemente no vemos, ¿no? Y que lo que buscamos con este tipo de sesiones es saber que existen, es tratar de más o menos brindarles una idea de cómo se ven, de algo que tiene que quedar muy claro también es que esto no se elige. Finalmente yo les he explicado en este momento cómo se ve, pero hay algo que no se ve, que es cómo está el cerebro de alguien que tiene depresión. ¿Sí? Todo nuestro cerebro funciona a través de conexiones eléctricas y químicas. Cuando alguien tiene depresión, cuando alguien tiene ansiedad, es porque esas conexiones eléctricas y químicas están disfuncionando. Literalmente el dicho de se cruzan los cables es real. ¿Sí? Literalmente él no le sube agua al tinaco o se le desbordó el agua al tinaco, podríamos decir que es real, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente de lo que se habla es de la pérdida de un balance, ¿sí? Entre estas conexiones químicas y entre estas conexiones neurológicas, ¿sí? Por lo tanto, no basta con echarle ganas, ¿sí? Si se fijan, el decir échale ganas, pues es como si dijeran que el paciente está decidiendo estar como está o sentirse como se siente y nada más lejos de la realidad. Entonces, la idea es pues esa sensibilización. La idea también es que tengan presente, insisto, que podemos ser una fuente de ayuda por el simple hecho de saber que la enfermedad existe y por el hecho de no llegar con una persona a quien vemos que la está pasando mal a decirle échale ganas. ¿Sí? También que el ver que comprendemos, que la entendemos y que de alguna y otra manera podemos orientarla hacia dónde pedir ayuda. Bien, pues hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Carlos Luna levantó la mano, pero no sé si por error o porque quiere compartirnos algo. Adelante, Carlos, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, veo que habla de los factores que pueden provocar la depresión y lo que entiendo de la charla que usted nos está compartiendo, pues usted dice que puede ser por factores hereditarios o por cuestiones personales, pero ¿qué pasa cuando esa depresión es generada por el jefe, por los jefes? Ok, es muy cierto, de hecho, que un factor precipitante pueden ser las condiciones de trabajo, ¿sí? Y bueno, ya les hablaron de burnout y hay como hay una cadenita en el tema de empezar a sentir estrés laboral, ¿sí? Después el desarrollo del burnout y después ese desborde de esa situación desencadenaron una depresión. Tanto como decir lo desencadena el jefe me parece una frase muy fuerte y difícil de aplicar como tal, pero efectivamente puede ser un factor, el ambiente, la dinámica de trabajo, el estilo de liderazgo que tienen nuestros jefes, las dinámicas organizacionales, ¿no? Condicionan muy frecuentemente el tema de la depresión. Con las nuevas leyes, los nuevos reglamentos, ¿no? Que vienen desde reglamentos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, tiene lineamientos ahora para hablar de la salud mental, para abordar la salud mental en el trabajo y tiene que ver precisamente con esta clase de charlas de sensibilización, tiene que ver inclusive con ir en ocasiones un paso más allá con capacitaciones para personales específicos dentro de las instituciones, ¿sí? Abordando no únicamente a los empleados, sino también a los empleadores. En este caso, bueno, nuestro empleador es el gobierno, que tiene una cultura organizacional muy particular, ¿sí? Que no está exento efectivamente de generar problemas de esta naturaleza, pero justo estos acercamientos pretenden orientarse a generar esta sensibilización, Carlos. Ok, gracias. Gracias.
Cielo tiene la mano levantada, pero es desde hace rato. No sé si quiera compartirnos algo o se le quedó levantada nada más. La codependencia afectiva puede ser un tipo de trastorno. No existe el nombre como tal, o sea, no hay un trastorno que se llama trastorno de codependencia afectiva, pero por ejemplo, puede ser otro elemento importante, otro factor. En este caso puede ser un factor precipitante o un factor exacerbante de cuadros de depresión, de cuadros de ansiedad, ¿sí? De hecho, obviamente, desde el mismo momento en el que al hablar de codependencia estamos hablando de que tu estabilidad y tu integridad emocional está en manos de la estabilidad o de la inestabilidad de alguien más. Entonces, obviamente eso se convierte, estarán de acuerdo conmigo, en un factor desencadenante de un trastorno, porque entonces no hay manera de ejercer esta autorregulación tan necesaria, ¿no? Para la salud mental. Erandi. No sé si contesto tu pregunta. Sí, maestro, lo que pasa es que yo tengo ansiedad, incluso tomo medicamento para mi ansiedad, pero en una plática de una vez que me sentía muy desesperada, platicando con una amiga, me dice, Erandi, ¿tienes codependencia afectiva? Y le digo, no, le digo, una cosa es tenerle, a lo mejor sí, lo quiero mucho, afecto y todo lo que tú quieras, pero siento yo que no tengo esa codependencia afectiva. A lo mejor la tuve en su momento, pero pues no, ya no, o sea, ya siento que ya no, ¿verdad? Okay. Pero sí, me quedé con la duda desde ese entonces y dije, pues ahorita aprovecho la oportunidad para preguntar. Sí. Y aparte porque hace rato estaba usted platicando y diciendo de que el dolor de pecho, la falta de respiración, y le contestó al licenciado Víctor. Entonces, me imagino por qué lo preguntó. Y para mí, esa persona que él y yo sabemos, yo he notado que tiene esa codependencia afectiva. Sé que es difícil no tenerla o no sentirla, pero sí, pues está difícil. Lo digo yo porque yo sé por la ansiedad que padezco, pues. Y para empezar, reconocer uno mismo que tienes ese tipo de problema es difícil. No toda la gente aceptamos que estamos mal en ese sentido. Y te cuesta trabajo decirlo. ¿Sabes qué? Tengo ansiedad. Y más reconocerlo. Sí, Erandi, tienes toda la razón y bueno, te felicito y te agradezco el compartir lo que estás compartiendo con nosotros en este momento. Justo es de esto, de lo que buscamos con este tipo de charlas, hablar. Así como llegamos y decimos, híjole, estoy bien inflamado porque traigo una colitis horrible, ¿sí? Que sea igual llegar y decir, híjole, no me siento bien, me siento muy ansioso, pero normalmente no lo decimos porque se ve mal o se escucha mal, o nos van a ver mal o nos van a escuchar mal. ¿Sí? Créanme que el simple hecho de compartirlo, de decirlo, al cerebro le hace sentir que hay un espacio de seguridad. ¿Sí? Porque el otro sabe lo que siento. Y entonces si me pasa algo me puede ayudar. ¿Sale? El tema de la codependencia, híjole, de repente ese término ha sido se ha desvirtuado mucho, ¿no? O sea, se ha desvirtuado mucho, se ha explotado mucho, era la palabra que estaba buscando. Se ha explotado mucho cuando en realidad sí es una situación muy compleja. Tiene mucha razón Erandi en lo que decía también hace un momento, que a veces identificarlo y por ende tratar de trabajarlo, es difícil, sobre todo porque muchas veces identificar esto e intentar trabajarlo habla de aceptar una vulnerabilidad y normalmente la vulnerabilidad la vemos como mala, cuando en realidad
es desde el identificar nuestra vulnerabilidad que podemos construir fortalezas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Me gustaría escucharlos, me gustaría saber qué piensan, me gustaría... ¿Nadie? ¿O porque están impactados, o porque ya están aburridos, o porque ni me Pues oyeron? yo sí quiero, yo sí quisiera compartir algo. Yo, si quisiera, es Linda Valencia. Sí, Hola, Linda. hola, al igual que mi compañera, yo tengo pues problemas de ansiedad o ya se está diagnosticado como ataques de pánico. Y Ok. puede ser que de momento te sientas muy mal, muy mal, al grado de decir, ¿sabes qué? Me voy a morir. Así tal cual, ¿eh? Así es, así tal cual son. Y pues sí es de repente muy complicado que las demás personas pues lo entiendan, porque tú físicamente te estás sintiendo muy mal, sin embargo, exteriormente te ves bien, pero por dentro están las taquicardias, está el sentirse tembloroso, la vista nublada, sentirse muy cansado, sentirse agobiado, y a veces pues ¿sabes? Por más actitud que le pongas, por más ya sea de algunos ciertos medicamentos, pues nada te funciona. Y tú sigues igual. Y a pesar de que así haces las cosas, ahí está eso, y ya no sabes tú de qué manera ahora sí que acabe esa situación, pues. Es muy complicado vivir con eso, la verdad es muy complicado. Sí. Linda, voy a retomar un poquito la pregunta que en su momento nos hacía Víctor y uniéndolo con esto que tú nos estás compartiendo. Les comentaba yo, si bien leímos los síntomas pues de la ansiedad y cómo esos síntomas pueden estar ahí presentes en el día a día, cuando estos síntomas se presentan súbitamente, a veces sin un desencadenante aparente, se presentan muchas veces todos juntos, es a lo que nosotros le llamamos ataques de pánico. ¿Cómo son los ataques de pánico? Yo siempre les explico a los pacientes de la siguiente manera. Imagínate, decíamos hace un momento, que nuestro cerebro funciona a través de conexiones nerviosas y químicas. ¿De qué estamos hablando? De cables. Estamos hablando de electricidad, literal. Entonces, imagínense que hay dos cables pelones, expuestos a la intemperie, expuestos al viento, expuestos a la lluvia, expuestos a que alguien pase y los mueva, ¿sí? O expuestos a que a veces hasta la misma tracción que se puede llegar a dar entre ellos los hagan sacar chispas. Entonces, cuando esos cables se juntan y sacan chispas, ¿sí? Es cuando se presentan los ataques de pánico. De hecho, al resultado de ese choque de los cables, nosotros le llamamos descarga, ¿no? Descarga adrenérgica. Palabras coloquiales de adrenalina, ¿sí? Entonces, esa descarga de adrenalina que empieza acá va recorriendo todo nuestro cuerpo, ¿sí? Va recorriendo nuestro cuerpo porque tal y como describí hace un momento Linda, nubla la vista, seca la boca, dificulta la respiración, hace que te zumben los oídos, que sientas un nudo en la garganta, opresión en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, el adormecimiento de los brazos, hormigueos en las manos, en la cara. En ese mismo momento se empiezan a sentir náuseas, ganas de ir al baño y al mismo tiempo se te doblan las piernas porque se te van las fuerzas. Hay algunos pacientes inclusive que se empiezan decimos, a torcer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el choque eléctrico fue tan fuerte que puede llegar hasta allá, ¿sí? De hecho, en algunos pacientes, literalmente, no se desconectan,
¿sí? Se desconectan de la realidad y lo refieren como, híjole, es que de repente empecé a ver a mi alrededor y bueno, por un lado como que sí sabía que eran mis compañeros de trabajo, pero no los reconocía y luego pues sí sabía que estaba en mi cubículo o mi isla, pero como que no sabía si me encontraba ahí, bla, 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 ¿no? Entonces, estos son los ataques de pánico. Efectivamente, tal y como lo dice Linda, en ese momento, ¿sí? Pues uno siente que se va a morir, uno siente que se va a volver loco, uno siente, por ejemplo, que en esa desconexión que tuvo de la realidad ya no va a regresar. El tema muchas veces con quien está a nuestro alrededor es que puede llegar a ser tan aparatoso que se queda uno así. ¿Sí? Literal, nos podemos llegar a quedar pasmados, ¿sí? Como nos podría pasar en otra circunstancia en la que estamos viendo a alguien en peligro. Para eso estamos hoy aquí. Comentas algo, Linda, que, bueno, hay tratamientos que sí son muy eficaces, hay alternativas complementarias también, por ejemplo, para situaciones como los ataques de pánico. Primero, el entender cognitivamente que en ese momento no te vas a morir, es decir, que quede claro, pero para eso toma tiempo. Erradicar ese pensamiento justo. Retomo el ejemplo del engrane, ¿sí? Porque muchas veces lo que tiene que hacer es que ese pensamiento alcance a girar. Ahí es donde tenemos a los médicos como a los fármacos como facilitadores. Inicialmente, cuando hay estos ataques de pánico, comento yo que lo primero que tenemos que hacer es, con un fármaco, poner una especie de cinta aislante. ¿Sí? Y después empezar a revisar el cableado. Identificar realmente cuáles pueden ser los detonantes de esos ataques de pánico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Te escucho decir esto, no se controla, no se quita. No, sí, sí se controla, sí se quita, sí, sí puede llegar a ser una experiencia. No tiene por qué ser algo con lo que vivas toda tu vida. Hay tratamientos que resultan muy efectivos. ¿Qué pasa con los tratamientos psiquiátricos? ¿Por qué se confunde? ¿Por qué este miedo a generar una adicción? Hay algunos elementos que podrían parecer parecidos a los de las drogas. Primero, el hecho de que se tienen que iniciar en forma gradual y se tienen que descontinuar en forma gradual. Es decir, se van iniciando de poco a poquito y se van quitando de poco a poquito. Segundo, es el hecho de que tardan tiempo en hacer efecto. No es te lo tomas y prácticamente de inmediato ya te sientes bien. No. ¿Sí? Tercero, que son tratamientos largos. ¿Sí? Sobre todo por lo que comentábamos al principio, porque esta clase de trastornos suelen ser trastornos muy crónicos. Solo que no nos dimos cuenta. ¿Sí? Otro aspecto bien importante de los fármacos, ¿no? De los psicofármacos, es que realmente nosotros en psiquiatría no tenemos muchas opciones. Tenemos relativamente pocas opciones de uso común y nos basamos sobre todo en dosis y en combinaciones. Entonces, una dosis de un medicamento que nos sirve muy bien para tratar una depresión, ¿no? Probablemente vamos a necesitar el doble de esa dosis o el triple para tratar un cuadro de ataques de pánico, para tratar un cuadro de trastorno de ansiedad, ¿sí? A veces nos da miedo porque sentimos o tenemos esta idea de, es que si me va a dar más medicamento es porque estoy más mal. No. Es porque para tu condición, esa dosis más elevada es la que se necesita. Indispensable generar herramientas para aprender a manejar el estrés. Herramientas de comunicación, herramientas de empatía para mejorar las relaciones interpersonales, para mejorar la dinámica laboral. Y bueno, pues todo eso toma tiempo, ¿no? Pero sí, me dejaste un poquito con la inquietud de esto de que no se quita y no se va a quitar. No, sí se quita. A lo mejor hay que ver ahí por ahí algunos temas de ajustes a tu tratamiento o ver qué está pasando. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y es bien importante esto que mencionó Linda. Digo, lamento mucho tomar este ejemplo, Linda, pero es bien importante. Si bien es cierto
que, como ya dijimos, el hecho de tener familiares, madres, padres con trastornos de ansiedad, con trastornos de depresión u otros trastornos, nos predispone, porque sí hay este componente hereditario de la depresión, de la ansiedad y en general de los trastornos mentales, ¿sí? Hay que saber, hay que recordar que un trastorno mental no es para toda la vida, ¿sí? Depresión y ansiedad no tienen que ser trastornos para toda la vida. Por lo tanto, no tienen que ser tratamientos para toda la vida, ¿sí? Obvio, hay ciertas condiciones que se tiene que estar platicando con el médico, etcétera, pero no necesariamente son trastornos que llegan para quedarse, no son enfermedades crónico-degenerativas, no es una diabetes, no es una hipertensión. En la mayoría de los casos, si se trabaja adecuadamente, tienen un principio y un final, los tratamientos. ¿Sale? Bien. Gracias, Linda, y pues aproveché para también aclarar eso con tu comentario. ¿Sale? Zaira Angélica levantó la mano. Hola, buenas tardes. Sí, Hola, justo Zaira. creo que esta charla también sirve para resaltar lo que acaba de mencionar. El hecho de que cuando las personas que ya iniciamos o hemos sido parte de un tratamiento para tratar la ansiedad o depresión, es importante no dejarlo, como bien dijo usted, de manera tajante. Yo comparto personalmente mi caso, de que yo sí lo dejé en un momento de esa manera y fue peor. Y creo que hay que hacer mucha conciencia en ese sentido, de que no es como una gripa, me lo dejo de tomar y ya va, y ya me curé, ya no siento nada, porque a veces los síntomas son mucho peores. Entonces, creo que esta charla también, y quería solamente resaltar ese punto que usted mencionó, de que no dejar los tratamientos nada más así, porque sí, porque ya me siento bien, porque ya no pasa nada, o simplemente porque no tengo el tiempo de ir al médico. Siempre no hay que dejarlo de lado, hay que acudir a nuestras citas médicas, no hay que dejar la terapia, qué sé yo, hacer conciencia sobre todo en ese sentido, de no dejarlo de lado. Eso era todo. Gracias, Zaira. Me gustaría dar una explicación con respecto ahorita a esto que comentaba Zaira, el porqué de la necesidad de los medicamentos o de darle continuidad a los tratamientos, y que comentaba yo anteriormente, que era que el hecho de que son tratamientos largos. Lo voy a ejemplificar de esta manera, de cómo se da un trastorno mental y después cómo llegamos a esa solución, ¿no? Y cómo es que efectivamente puede haber recaídas. No sé si alguien vivía o vive por aquí, por donde construyeron el puente de Mil Cumbres. Imagínense ese puente, ¿no? Cuando lo estaban construyendo, en hora pico, lloviendo, ¿no? Obviamente se hacía un desastre, se paraban todos los carros, etcétera, etcétera, ¿sí? De repente, alguien de los que estaba mero adelante se bajaba de su carro y entonces como que coordinaba para que este se moviera un poquito para atrás y aquel un poquito para adelante y pudiera dar una vuelta, y entonces libraba. Pero pues a lo mejor pasaban 4 o 5 carros y ya, ¿no? Se empezaba a hacer obviamente el caos, se empezaba a hacer para todos lados, ¿no? Tanto los que venían bajando de Tres Marías, como los que venían de Acueducto, los que venían del Mercado de Abastos, los que iban hacia hacia Charo. O sea, había un caos completo. Y entonces obviamente, pues las autoridades se enteraban de que eso estaba ahí y entonces mandaban elementos de tránsito. Obvio, como ya estaba ese nivel de caos, los elementos de tránsito alcanzaban a llegar, ¿sí?, en camioneta una parte del camino. Luego otra parte del camino la tenían que hacer en moto. Luego otra parte del camino la tenían que hacer caminando, ¿sí?, porque ya no era posible moverse con la moto. En el camino, mientras iban caminando a llegar al lugar donde estaba la fuente de conflicto, pues ya tenían que ir a lo mejor calmando a los que se estaban peleando porque se habían pitado, o a los que se alebrestaron y chocaron, cosas por el estilo.
finalmente llega al lugar de conflicto y entonces empieza a marcar como el tú sí pasas, tú no pasas, tú hacia adelante, tú hacia atrás, o sea, a repartir ahí como toda la dinámica. Finalmente lo logra, ¿sí? Y entonces a partir de ahí, pues a lo mejor se idea una nueva manera de hacer el puente, de que a lo mejor este sea un paso elevado, este un paso de desnivel, este tenga más carriles o agreguemos, bla, 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 bla. En el Inter, en el que se resuelve todo eso, pues sigue de repente habiendo caos de tráfico, sigue de repente habiendo esos embotellamientos, ¿sí? Y el tránsito preferiblemente está ahí para evitar que se generen en mayor o menor medida. Llega un momento en que la obra se termina. El tránsito se queda un rato, ¿no? A lo mejor sigue yendo todos los días un tiempo, luego empieza a ir cada tercer día, luego empieza a ir nada más en días complicados, no sé, los viernes, en la tarde-noche y los lunes por la mañana en que va saliendo o regresando la gente, o los jueves, que es el día de fiesta pre-fin de semana aquí en Morelia, bla, 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 ¿no? Hasta que llega un día en que la gente, ¿sí? Ya conoce bien ese entronque, ya conoce bien esos caminos, sigue habiendo un listo que se da la vuelta donde no debe, sigue habiendo un listo que va a una velocidad mayor, etcétera, pero finalmente llega un momento en el que quitas al tránsito de ahí, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿cuál fue la primera parte? La primera parte en donde yo les decía que se baja ese acomedido a decirle a uno, dale un poquito para allá, dale un poquito para acá, etcétera, pues son nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Que llega un momento en el que se ven sobrepasados por las situaciones, ¿sí? Ahí es donde, por ejemplo, si hacemos la analogía, hablaríamos de una ansiedad que todavía entra en, ya es conflicto, pero todavía entra en lo manejable y después viene ese siguiente paso, ya ser una ansiedad moderada o grave, que ya no puedo manejar solo. Y entonces pido la ayuda del medicamento que tarda en llegar, ¿sí? Pero que finalmente empieza a acomodar. Luego viene la parte de construir, viene la parte de educar a la gente. Ahí estamos hablando de la psicoterapia, ¿sí? Y luego viene un momento en el que se retira. Literalmente es así como funciona el tema de los medicamentos. Y que los vecinos acomedidos que tengamos aquí, así lo compartan, ¿sí? Con la gente y sobre todo que los orienten a pedir ayuda, ¿no? Los psiquiatras estamos pintados, pues no sé, como muy raros, ¿no? Pero yo me veo tan raro. No, ¿verdad? Bueno, creo, no sé. O sea, nadie ni levantó la mano y solo vi un par de sonrisas, entonces a lo mejor sí me veo muy raro. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Hola, yo soy Angélica. No sé si Hola, me escuchas. Angélica. Sí, te Yo soy de escuchamos. Apatzingán. Acá de Apatzingán, un saludo, mucho gusto. Ok. Yo trabajo en el tribunal y también soy abogada y también tengo la oportunidad de ser psicóloga. Ah, Entonces, súper. sí, Completa. sí, vamos a ver. Entonces, ahorita que lo escucho hablar y de alguna manera me comenta que es psiquiátrico, nos da mucha luz o me da mucha luz, ¿no? Psiquiatra. No soy psiquiátrico. Sí, también tengo déficit de atención, hiperactividad, pero estoy tratado. Sí. Perdón. Entonces, creo que precisamente la gente teme ir al psiquiatra. El simple hecho de escuchar la palabra nos da como miedo, ¿no? O a la gente le da miedo. Pero es precisamente cultural, es porque no nos han educado a recurrir a ese tipo de especialidad. Entonces, creo que este tipo de charlas apoyan y dan mucha luz para los trabajadores del tribunal, para la gente que está tomando la charla.
En mi caso también como psicóloga que apenas estoy iniciando a ejercerla, me da mucha luz. Entonces, igual si hay oportunidad de que me pase un contacto, lo agradecería mucho. Claro que Gracias. sí. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie, nadie? Contreras. Contreras es nombre, apellido, descripción. Es apellido, disculpe. Ok. Ok. Hola. Sí, mi pregunta es respecto a qué sucede con las personas que sufrieron algún secuestro. Ok, bueno. Efectivamente, conocemos el hecho de que es una situación estresante y además puede ser también un parteaguas a problemas más complicados, por así llamarlos, como algún trauma o que incluso algún conocido que tengo desarrolló un pequeño conflicto en el que cualquier trabajo en el que asiste siempre de alguna manera piensa que el suceso va a repercutir en el hecho de que lo vayan a contratar. Entonces, esto provoca que la persona tenga una sensación de, como bien conocemos, una baja autoestima y hace que su misma reacción ante las pruebas, en algunas ocasiones capacitaciones, Le cumpla la reduzca su efectividad. Entonces, mi pregunta es respecto a esto. ¿Qué sucede con aquellas personas que sufrieron algún secuestro? Bien. Primero, hay un diagnóstico. Existe el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Es un tema en el que la Dirección de Salud Mental, pues estamos tratando de abordar mucho precisamente porque estamos en un contexto, no tengo que decir más, de este tipo de situaciones y de este tipo de dificultades. Como su nombre lo dice, para que una persona desarrolle un trastorno de estrés postraumático, tiene que haber un evento estresante, ¿sí? Tiene que haber un evento traumático. Y por principio de cuentas, ahí hay que entender una cosa. Algo que es traumático para mí puede no ser traumático para Ivette, puede no ser traumático para Nati, puede no ser traumático para Amanda, pero puede ser muy traumático para Alejandro, para Manuel, para Andrea, ¿sí? Es decir, el evento traumático se representa individualmente, ¿sí? En este caso particular, pues estamos hablando de algo que evidentemente es impactante y es traumático para todos, ¿no? En este caso, un secuestro. Pero fíjense cómo puede haber ese contraste, ¿no? Tengo un paciente de por allá, Tierra Caliente, no voy a decir nombre, pero él no le tiene ningún tipo de temor a las balaceras, ¿sí? Pero después de una vivencia de bullying, de acoso escolar, etcétera, etcétera, hablamos de ir a la escuela y tiembla, ¿no? Fíjense cómo es la diferencia y cómo el evento traumático va a depender hasta de nuestras propias vivencias. Ok, entonces se presenta un evento traumático y nuestro cerebro responde. Cuando hablamos de evento traumático es porque en ese momento nuestro cerebro percibió una amenaza muy grande, una amenaza a la integridad que puede ser física, emocional, ¿sí? Pero en general es una amenaza. Es decir, es algo de lo que se va a tener que proteger en lo sucesivo. Esa alerta se queda activada. De manera que cuando esa persona acude, ¿sí?, a cualquier otro lugar donde haya algún estímulo que se le parezca, la alerta se va a volver a activar. Y la persona prácticamente siente que está volviendo a pasar en mayor o menor medida. Esto a nosotros le llamamos flashbacks. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se presenta en el trastorno de estrés postraumático? Evidentemente se presentan muchas conductas de evitación, ¿no? Por ejemplo, no sé, el secuestro fue en X lugar y entonces el paciente ya no quiere pasar por tales lugares, ¿no? O fue a tal hora del día y entonces el paciente quiere estar recluido a tal hora del día.
o fue en una camioneta plateada y entonces el paciente cuando ve camionetas plateadas inmediatamente se reactiva su miedo como si estuviera volviendo a pasar. ¿Por qué? Porque lo que hizo el cerebro fue hacer el escaneo, detectó el peligro y dice aguas, ¿sí? Y en realidad ahí lo que el cerebro está haciendo es hacer su chamba. El cerebro primitivo, ¿sí? ¿De qué se encarga? De mantenernos vivos. Entonces, cuando se activa de esta manera es porque está haciendo su chamba. El problema es que ahí, por ejemplo, está respondiendo a estímulos que no necesariamente representan al peligro, ¿sí? ¿Tiene tratamiento? Sí, ¿sí? Obviamente requiere tanto de farmacoterapia, porque por ejemplo aquí lo primero que tenemos que hacer es empezar a romper esas asociaciones que hace el paciente, ¿sí? Toma tiempo. Nos apoyamos en fármacos, nos apoyamos en técnicas de relajación, nos apoyamos en también algunos tipos de terapia, inclusive en algunas que se están probando recientemente como la terapia narrativa, ¿sí? Hay que recordar que este trastorno de estrés postraumático del que les estoy hablando, pues las primeras personas en las que se presentó y cómo se empezó a tratar fue en los veteranos de guerra. El trastorno de estrés postraumático tiene muchas implicaciones para cuadros de depresión, para cuadros de ansiedad e inclusive para suicidio. Pero tiene tratamiento. ¿Sí? Y es bien curioso, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos que ustedes van a aprender, ¿sí? Si cuando hay un evento traumático, alguna situación de esta naturaleza, el hecho de aplicar los primeros auxilios psicológicos reduce sustancialmente el riesgo de que ese paciente desarrolle un trastorno por trauma mayor. No sé si quedó contestada tu pregunta, Contreras. Sí, quedó contestada. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ándele, o alguien más participa o yo voy a elegir entre los que me están apareciendo en la pantalla, ¿eh? Ay, apagadero de cámaras. No, no es cierto. Pues la verdad, les agradecemos mucho. Parece que no hay comentarios. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, que quieran tratar estos temas. Les agradecemos mucho su participación. Sé que inclusive en algunos casos no es su horario de trabajo. Sé que algunos estarán inclusive obligados, no nos hagamos, pero bueno, esperemos que se puedan llevar algo que pueda ser de utilidad para con ustedes mismos, para con sus seres queridos. Definitivamente la salud mental es un problema, ¿sí? Que no vemos, pero que necesita esta atención. Y primero que nada, pues estar al pendiente, ¿sí? Por ahí alguien abrió el micrófono. Sí. Ah, hola, buenas noches. Hola. Se cortó. No veo quién abrió el micrófono. O me estaba diciendo buenas noches porque ella ya se iba. Parece. Muy bien. Pues no sé si ya les mandarían el link de registro. Doctor, sí, ya les mandamos el link de asistencia. Gracias. Si tuvieran algún problema porque están viendo la transmisión en su celular, hemos tenido algunas noticias de que no se pueden registrar, pero pongan su nombre en el chat y de ahí los rescatamos para anotar la asistencia o mándennos sus nombres al correo electrónico. Y pues en realidad este tema pues da para un análisis, una reflexión y sobre todo nos prende las alertas. Es un asunto preventivo y si no identificable también para quienes podemos en algún momento desarrollarlo o tener estos síntomas. Agradecemos muchísimo a la Dirección de Salud Mental y sobre la detección
de estos temas, o más bien la detección de la ansiedad y de la depresión, tendríamos estas herramientas en la sesión donde vamos a hablar del suicidio? Digo, Sí, para tener como la certeza en qué momento nos pueden dar esta información. ok, mira, lo que estamos haciendo de alguna manera, Citlali, con algunas instituciones específicas hemos establecido esta parte de la mesa espejo, de la EMPA, ¿no? De la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Algo que nosotros buscamos son dos cosas. Primero, brindar estas sesiones de sensibilización dedicadas al público en general, ahora sí que a quien quiera escuchar. Y después sí, nos estamos enfocando en generar capacitaciones mucho más específicas a personal de salud o afines, ¿sí? O bien como a ciertos elementos en determinadas oficinas o dependencias, ¿no? Para capacitarlos, ya no nada más para generar estas sesiones de sensibilización, sino para ir un poco más allá y que representen como esta especie de enlaces. Para diagnosticar la ansiedad, la depresión, más que para diagnosticar, le llamamos nosotros para tamizar, ¿no? Para identificar la probabilidad de que existe el trastorno, para identificar el tipo de comportamiento suicida. Sí hay algunos instrumentos, por ejemplo, para ansiedad y depresión hay unas escalas, ¿no? Que les podemos en un momento dado compartir. Me gustaría que con eso, Citlali, nos pusiéramos de acuerdo un poquito después para más bien elegir como estos perfiles específicos, para que no se quede solo en el tamizaje, ¿no? Sino que realmente después podamos hacer cosas puntuales por todos los trabajadores del Poder Judicial o por la mayoría de eso. ¿Sí? No sé si con eso se conteste. En la plática que van a tener sobre suicidio, en la sesión que van a tener sobre suicidio, hay una, digamos, vamos a ponerlo así, una estrategia, ¿no? Simplificada de evaluación del comportamiento suicida para saber, digamos, en qué, cómo está la persona. No habla de severidad, porque hay que entender una cosa, en el suicidio podemos ir de 0 a 100 en un ratito, ¿no? Pero sí tener como esa idea de qué se puede estar presentando. Sí lo van a ver. De cualquier manera, Citlali, si hay dudas, si hay preguntas, te agradecería mucho que nos reunamos al término de estas sesiones y hagamos un feedback y veamos, pues, qué se puede necesitar para seguir trabajando juntos. ¿Sí? Si me Muchas das gracias. chance, sé que nada más quedan 15 minutos, pero sí veo por aquí unas preguntas interesantes. ¿Puedo? Claro, es la sesión libre para usted, doctor. Adelante. Muy bien. Por aquí me preguntan, ¿existen grados o niveles de gravedad de la depresión? Sí. Por ejemplo, estas escalas de las que les hablaba en este momento nos pueden ayudar a determinar, ¿sí? La severidad del trastorno de acuerdo como a ciertas puntuaciones. Si me salen, no sé, de 9 a tantos puntos, estamos hablando de algo leve, de tal punto al tal punto algo moderado y algo grave, ¿sí? También, obviamente, a partir de ahí y a partir del síntoma que es como más evidente, es que decidimos tratamientos, que decidimos dosis, etcétera. Dice aquí que si hay acaso algún medicamento que podría empeorar en vez de mejorar la situación de alguna persona con depresión. Bien importante mencionar aquí, ¿no? Hay otra realidad de los medicamentos psiquiátricos que no podemos negar y que es que puede, en muchos casos y sobre todo al inicio, llegar a presentarse efectos secundarios. Generalmente esos efectos secundarios son efectos pasajeros, ¿sí? Y bueno, yo les digo quizás de una forma un poco sarcástica a mis pacientes, ¿cuáles son los efectos secundarios? Pues vas a sentir un poco de mareo, náuseas, dolor de cabeza, boca seca. Y sí digo, ¿no? Nada que desafortunadamente no conozcas, ¿sí? La estrategia para que esto no interfiera con continuar el tratamiento es iniciar las dosis bajitas. El problema al iniciar las dosis bajas, pues es que retrasamos un poco más el de por sí lento efecto de los medicamentos, pero muchas veces lo prefiero porque una de las principales causas de que los pacientes dejen el tratamiento son los efectos secundarios. Me voy a la siguiente. Trabajo con jóvenes. ¿Cómo sensibilizar? Abriendo la conversación.
definitivamente, ¿no? El decir, sé que tienes, sé que no lo decides, sé que se puede buscar ayuda, ¿sí? Escuchar, definitivamente. ¿Crees que con solo saber que se tiene ansiedad y platicarlo se puede revertir? No. Ya lo decíamos hace un momento, si bien es cierto que el hablar de lo que estoy sintiendo es una de las principales estrategias de gestión emocional, el poderlo compartir. Por eso de repente hasta estas sesiones en las que nos sentamos, ustedes disculparán la expresión, a mentar madres, nos dejan tranquilos, eso es real. Pero que como tal quiten la ansiedad cuando esta ya está como un trastorno, no es necesario. ¿Sí? Manuel Baeza sí nos habla evidentemente de esa. Bueno, la ansiedad nunca se va, no, ya dijimos que sí se va, ¿sí? Por ahí, Manuel Baeza nos cuenta que se sintió muy mal con el medicamento, justo lo que estoy diciendo, ahí que habría que ver si más bien habría que cambiar la estrategia de dosificación. Es muy común la parte de la ansiedad con personas privadas de la libertad y se hace una cadena. Sí, es bien curioso cómo a veces los trastornos mentales pueden llegar a ser contagiosos, ¿sí? Y puede suceder en el trabajo. Si una persona está de malas y le contesta mal a otra y pone de malas a la otra, pues esa otra pone de malas a una tercera, ¿no? Y de repente, si no hay quien detenga el ciclo, pues empiezan a caer como dominós, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta conciencia de saber, ok, él la puede estar pasando mal y a partir de ahí, ¿no? Yo hago mi propio esfuerzo por lidiar con mis emociones y no engancharme con el malestar del otro, cosa que suena muy fácil, pero es muy complicado, puede ayudar a romper esos ciclos. Viviana dice que si una vez que te diagnostican es solo mantenerte estable con el medicamento por el resto de tu vida o tiene cura, eso ya lo dijimos que tienen un principio o un final. Me dicen acá que aunque no podamos decir que tienen todos los síntomas, ya puede considerarse trastorno. Sí, depende de la severidad y del grado de disfunción que cause. A lo mejor algunas personas ustedes dicen, ay, pues sí, pero nada más está preocupado y pues tiene tensión y dolor en la espalda, pero ya la tensión y dolor en la espalda no lo dejan caminar, pero ya el problema de la gastritis y la colitis está interfiriendo mucho con su funcionamiento, pero ya la preocupación está haciendo que casi ni quiera salir o no deje salir a sus hijos o a trabajar, pues ahí ya estamos hablando de un trastorno porque ya la afectación es muy severa, ¿sí? Y me parece, bueno, alguien que nos felicita y nos habla de la empatía, sí, de eso se trata. Muchísimas gracias. Si cree, esta pregunta es bien frecuente. Si cree tener síntomas de ansiedad o depresión, ¿se tiene que acudir primeramente con un psicólogo o se puede acudir directamente con un psiquiatra? A ver, psicólogo y psiquiatra no son pasos. ¿Sí me explicó? Aquí, ¿con quién nos podemos acercar? Pues a veces hasta con quien tenemos cerca. En el estado de Michoacán existimos 0.30 y tantos psiquiatras por cada 100,000 habitantes y casi todos estamos en Morelia. ¿Sí? Psicólogos hay un poco más, ¿no? No es un paso, como que se tiene esa idea, ¿no? Como que se tiene esa idea de voy con el psicólogo, pero si voy con el psiquiatra es porque ya estoy más mal, o voy directamente con el psiquiatra porque es más bueno y me brinco el paso del psicólogo. No, los tratamientos tienen que ser conjuntos, ¿sí? Dependiendo del tipo de afectación que estés presentando en tu funcionamiento, a veces sí, efectivamente, algunas cosas, como le decía al principio a Víctor, ¿no? Hay algunas situaciones que sí puedes mejorar en un momento dado con la terapia psicológica, con técnicas de relajación, con cambios en el estilo de vida, pero a veces pues ya no puedes llegar hasta allá, ¿sí? ¿Cómo actuar ante un ataque de pánico o ansiedad en un menor de edad? Vamos a ver los primeros auxilios psicológicos. Lo primero, obviamente, es saber que es aparatoso para tratar de mantener la calma. Y cuando hablen de los primeros auxilios psicológicos, les van a dar como una serie de pasos, literalmente. ¿Cuál es la mayor complicación? La ansiedad y la depresión, que el paciente se empieza a aislar, deja de funcionar y la depresión y la ansiedad termina vidas. Y al decir que termina vidas, no solamente hablo de el suicidio, sino
que va cuarteando la libertad de la persona para tener una vida plena, ¿sí? La persona se va aislando, ¿sí? El curso taller de primeros esta materia es el que se está organizando el coordinador de seguridad interna por parte del Poder Judicial para la próxima semana. Todavía de este ciclo de conferencias hay 2 más, ¿sí? Ahorita la estrategia que nosotros como Dirección de Salud Mental, y bueno, específicamente su servidor como encargado de enseñanza e investigación está generando, es que estamos tratando de capacitar a coordinadores de salud mental, a elementos de salud mental que se encuentran, por ejemplo, en las jurisdicciones, ¿no? O sea, Atzingán, Lázaro, etcétera, etcétera, para que después ellos repliquen en las distintas instancias, ¿no? Gobierno municipal, las representaciones locales que ustedes tengan anterior del Estado. En algunos otros casos sí los invitamos directamente a sesiones con nosotros. Esas ya son un poquito las menos. Ahorita nos estamos dedicando sobre todo a capacitar a personal para que ese personal a su vez capacite. No sé, Ana, de qué curso o taller me estés hablando, pero pues evidentemente lo ideal sería que te sumaras y que a lo mejor después, Citlali, platicáramos para ver a dónde más lo podemos ir llevando, de acuerdo a las inquietudes que puedan ir surgiendo. ¿Sí? Claro que sí, muchas gracias. Ok. Finalmente, por ahí me piden mi teléfono, mi número, bla, bla, bla. Ahorita estamos aquí en una situación completamente gubernamental. No me es posible brindar esos datos, pero bueno, por ahí me pueden encontrar. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, queja, comentario, sugerencia? Pues si ya no hay ningún otro comentario, les agradezco mucho su atención, su participación y bueno, pues quedo a sus órdenes, doctor Osvaldo Briceño, encargado de enseñanza e investigación, psiquiatra encargado de enseñanza e investigación de la Dirección de Salud Mental del Estado de Michoacán. Muchas gracias, doctor. Permítanos entregarle de manera virtual y bueno, ya se le hará llegar María Eugenia una constancia, un reconocimiento por participar en esta actividad del día de hoy que le otorga el presidente del Poder Judicial, el doctor Jorge Reséndiz García, así como el consejero Miguel Alejandro Rangel González y el maestro Manuel Ortiz, Roa Ortiz, por su participación como disertante en el tema de depresión y ansiedad por parte del ciclo de charlas de salud mental 2024. Y pues agradecerle esta interesante charla, todos los datos que nos ha brindado seguramente serán una herramienta muy importante para el desempeño de nuestras actividades laborales, pero también personales, creo que es la primer parte. Y agradecerles a todas y a todos ustedes el haberse conectado a este segundo sesión, a la segunda sesión de charlas. Recordarles que el próximo 6 de noviembre platicaremos sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas, mitos y realidades. Y finalizamos el 13 de noviembre con prevención de suicidio, mitos y realidades. Seguramente en algunos de estos 2 temas. ¿Sí, doctor? Ajá. Sí, lo platicamos tú y yo, no está integrado primeros auxilios psicológicos, pensé que sí, pero no, por eso le preguntaba hace rato, sí. Lo platicamos tú y yo junto con la maestra María Eugenia y vemos qué podemos programar. Sí, muchísimas gracias. Pues esos son los temas que tenemos pendientes. Repito, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, mitos y realidades, 6 de noviembre. Y 13 de noviembre, que pues ambos caen en miércoles, prevención del suicidio, mitos y realidades. Así está en general. Posiblemente puedan ustedes integrar esta parte de primeros auxilios en alguna de estas 2 sesiones para que nos quedara más complemento o más completa la plática de hoy respecto a qué hacer en casos que se presenten depresiones o ansiedades en el entorno laboral o de manera personal, doctor. Muy bien. Eso sería. Ok, sí, lo planteamos. Pues muchísimas gracias. Cerramos entonces segunda sesión de ciclo de charlas de salud mental y les esperamos el próximo miércoles. Que pasen ustedes muy buenas noches y
pues feliz fiesta de conmemoración del Día de Muertos. Gracias, Buenas igualmente. noches. No es Muchas tan gracias. feliz, pero bueno, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí sí. Para muchos de nosotros es una fecha complicada y es donde decimos el se vale sentirse triste, ¿no? Por ejemplo, entonces es Así esa es. chance de prender su veladora, a lo mejor de llorar un rato si tienen a alguien a quien llorar. Ya si la tristeza se queda, si no se va, entonces sí ya hablemos. Muchísimas gracias, pues que pasen un excelente fiestas de Día de Muertos. Nos esperamos, nos saludamos la próxima sesión, el día 6 de noviembre. Muchas gracias a la Dirección de Salud Mental por esta sesión. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.